vamos a resolver el ejemplo 3.8, el cual nos dice lo siguiente: ¿cuál es la resultante de una fuerza de 5 newtons dirigida horizontalmente a la derecha y una fuerza de 12 newtons dirigida verticalmente hacia abajo? Como pueden ver, en este caso no nos están dando ángulo, como el ejercicio que hicimos el otro día, que creo que era 220 grados el ángulo. Aquí no nos lo están diciendo en absoluto, pero si sabemos leer entre líneas, veremos que sí están los ángulos. Entonces, vamos a ver el primer vector fuerza, que son 5 newtons dirigido horizontalmente hacia la derecha. Aquí ya tengo un plano cartesiano con el eje de las X y el eje de las Y, y el primer vector nos dice que son 5 newtons horizontalmente, entonces y hacia la derecha de paso. Entonces voy a dibujar aquí el vector de 5 newtons. Ahí está. Y también nos dice que hay otro vector de 12 newtons hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Entonces dibujo aquí a los 12 newtons. Bien, entonces ahí ya tengo mis dos vectores. A este lo voy a llamar F1 igual a 5 newtons. Y el otro F2, que son 12 newtons. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Recuerdan que en vectores colineales habíamos dicho que lo que va para la derecha es positivo y lo que va para la izquierda es negativo. Lo mismo vamos a hacer aquí. Lo que va para la derecha va a ser considerado positivo y lo que va para la izquierda va a ser considerado negativo. Y con vectores paralelos habíamos visto que lo que va para arriba es considerado positivo y lo que va para abajo es considerado negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a calcular las componentes de cada vector. Primero voy a calcular las componentes en X del vector 1 y las componentes en Y del vector 1. Recuerden que, ¿qué es lo que quiere decir las componentes en X del vector 1? Quiere decir que tanto hacia los lados se está yendo este vector. La fórmula para la componente en X es igual a F por el coseno del ángulo. Entonces copiamos F por coseno del ángulo. Ahora, hay que hacer algo muy importante, una pequeña pausa aquí, y es la siguiente. Puesto que horizontalmente se va hacia la derecha, esto de aquí va a quedar positivo, es decir, no va a sufrir ninguna alteración. Entonces empezamos a hacer nuestros cálculos. Fuerza 1 en X es igual, fuerza 1 vale 5 newtons. Colocamos 5 newtons y el coseno del ángulo sería entonces el coseno de, podemos apreciar aquí que no hay ninguna inclinación, entonces ponemos 0 grados. Componente en X de la fuerza 1 va a ser igual a 5 newtons por el coseno de 0 nos da 1. Entonces fuerza 1 en X es igual a 5 newtons. Vamos ahora con fuerza 1 en Y, es decir, qué tanto verticalmente se está yendo este vector. Entonces la fórmula de la componente vertical es igual a la fuerza por el seno. Siempre recuerda, la componente horizontal es con coseno, la vertical es con seno. Fuerza 1 en Y es igual a, la fuerza 1 vale 5 newtons por el seno, nuevamente el ángulo
es 0 grados, no posee ninguna inclinación con respecto a el eje de las X, que es nuestro eje de referencia. Entonces, fuerza 1 en I va a ser igual a 5 newtons por el seno de 0, que es 0. Y al multiplicar por 0, todo se anula. Fuerza 1 en I es igual a 0 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Que este vector, tal y como se puede apreciar gráficamente, no se está yendo ni para arriba ni para abajo. Tiene una inclinación vertical totalmente nula. No va para arriba ni para abajo. Vamos a hacer entonces lo mismo con la fuerza 2. Calcular las componentes en X y en Y. Ahora bien, mucho cuidado aquí. Perdón, aquí era en X. Entonces, fuerza 2 es igual a fuerza 2 en X es igual a fuerza 2 por el coseno del ángulo. Fuerza 2 en X es igual a... Fíjense también otra cosa. Este vector no se está yendo ni para la derecha ni para la izquierda. Es totalmente vertical. Por ende, no vamos a poner ni positivo ni negativo. Entonces, fuerza 2 en X va a ser igual a fuerza 2, que son 12 newtons, por el coseno de qué ángulo. Ok, podemos apreciar aquí que con respecto a la horizontal se han formado 90 grados. Entonces va a ser coseno de 90 grados. Fuerza 2 en X va a ser igual a 12 newtons por coseno de 90 es 0. Y al multiplicar por 0 se anula totalmente la fuerza. ¿Qué quiere decir que la componente horizontal de este vector sea 0 newtons? Que este vector no se está yendo ni para la derecha ni para la izquierda, está yendo totalmente hacia abajo, no tiene componente horizontal. Ahora vamos con la componente vertical, y aquí es donde yo les digo que deben ser extremadamente cuidadosos con el análisis vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Primero coloquemos nuestra fórmula. F2 en I es igual a F2 por el seno del ángulo. Y empecemos a sustituir los valores. F2 ya sabemos que vale 12 newtons por el seno del ángulo, que ya conocemos que es 90 grados. Ahora bien, este vector, por estar yéndose hacia abajo, le vamos a asignar signo negativo. Si se hubiera estado yendo hacia arriba, hubiera tenido signo positivo, pero este se está yendo hacia abajo, por ende su signo va a ser negativo. Entonces, F2 en I va a ser igual a menos 12, había olvidado poner aquí los newtons, menos 12 newtons por seno de 90, que es 1. F2 en I nos va a quedar igual a menos 12 newtons. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Bien, vamos a calcular la resultante tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Es decir, lo vamos a escribir mediante la siguiente fórmula. La sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser la resultante en X. Recuerden que el ejercicio nos está pidiendo por la resultante.
La resultante es simplemente la suma de todas las fuerzas, en este caso en X. Fuerza 1 en X más fuerza 2 en X. ¿Y dónde tenemos todo eso? Justamente aquí. 5 newtons y 0 newtons. Lo reemplazamos. Y nos queda que la resultante es 5 newtons. La resultante en X. Y hacemos el mismo procedimiento para las fuerzas en Y. La sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a la fuerza resultante en Y. Es decir, el componente en Y de la fuerza 1 más el componente en Y de la fuerza 2. ¿Dónde tenemos todo eso? Justamente aquí también. 0 newtons y 12 newtons negativos. Copiamos entonces 0 newtons más menos 12 newtons. 0 más menos 12 nos da menos 2. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto que hemos obtenido hasta este momento? Ahora sí, vamos a calcular la resultante. Fíjense que lo que hemos calculado es resultante en X y resultante en Y. Pero ahora sí viene el momento de determinar la resultante. ¿Y cómo se calcula eso? Con una raíz cuadrada. La resultante va a ser igual a la raíz de la fuerza, la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado, los cuales son valores que ya conocemos. Raíz de fuerza resultante en X la tenemos justo aquí, son 5 newtons. Entonces escribimos 5 newtons al cuadrado. Más la resultante en Y son menos 12 newtons al cuadrado. Perdón por ese paréntesis, salió casi como un valor absoluto, pero él trató de ser un paréntesis, comprendan. Menos 12 newtons al cuadrado. Ups. Ni modo, vamos a copiarlo otra vez. Más menos 12 newtons al cuadrado. Ok, sigamos con nuestro cálculo. Quedaría entonces 5 al cuadrado son 25, 2 al cuadrado son 144. Pero mucha atención aquí, si se eleva al número al cuadrado, a la letra también. 5 al cuadrado es 25 y newtons al cuadrado son newtons cuadrados. Más menos 12 al cuadrado son 144. Recuerden, todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. Hacemos la suma, nos daría la raíz de 25 más 144 son 169. Newtons al cuadrado. Entonces, la raíz de 169 nos da 13. Y cuadrado
con raíz se cancela y nos quedan simples newtons. Ahora, nos falta una cosa adicional y es saber por dónde se va a ir esta resultante. ¿Acaso se irá a ir por aquí, por allá o por aquí? Bueno, la lógica nos dice que la resultante se tiene que ir en algún punto entre las dos fuerzas originales. ¿En dónde exactamente? Eso es lo que vamos a determinar. Ahora bien, fíjense que la resultante en X dio positivo, es decir, la resultante se va a ir a la derecha, y en Y dio negativo, es decir, también se va a ir hacia abajo. Por ende, debe estar en algún lugar de aquí. Horizontalmente se va a ir hacia la derecha y verticalmente hacia abajo. Por ende, la resultante está en algún lugar de aquí. Exactamente en dónde, eso nos lo dice esta fórmula, que dice así: el ángulo de la resultante es igual al arco tangente, ese es el nombre de esta expresión, de la resultante en Y dividido entre la resultante en X. Entonces, el ángulo de la resultante va a ser igual a arco tangente de fuerza resultante en Y, aquí la tenemos, menos 12 newtons. Dividido entre la resultante en X, que son 5 newtons. Aquí podemos ver que newton con newton se va a cancelar y nos va a quedar entonces el ángulo de la resultante va a ser igual a la arco tangente de 12 dividido entre 5 nos da 2.4. Negativo, ya que de negativo dividido entre positivo nos da menos 2.4. Y la arco tangente de 2.4 es menos 67, aquí era 2,4, menos 67,38. Entonces, con su semicírculo van a medir 13 centímetros desde el origen con un ángulo de 67,38 grados, contando a partir del eje de las X. Ahí entonces debe estar la resultante. Entonces, puntos para aclarar. Bueno, una inquietud que tienen muchos estudiantes a la hora de saber cómo se calcula el arco tangente en la calculadora, simplemente deben presionar las teclas Shift y tangente, seguido del número al cual le van a sacar el arco tangente. Entonces, ese es el orden en el que van a presionar las teclas. Primero Shift, después tangente y escriben el número. Y bueno, con eso es el final del ejercicio. Espero que lo hayan entendido y si no, ya saben que ya tienen el grupo de WhatsApp para todas sus dudas e inquietudes. Nos vemos en el próximo video. Chao, chicos.